Más allá de la destrucción y la escala global de la muerte, la Segunda Guerra Mundial fue un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Comenzó el 1 de septiembre de 1939 con la invasión de Polonia por parte de Alemania, encabezada por el dictador Adolf Hitler, un Japón poderoso y militarizado, una Italia agresiva y una nueva ideología en manos de Rusia ayudaron a crear los dos bandos en el conflicto, el Eje y los aliados. En apenas unos meses, el mundo se vio sumido en otro terrible conflicto. A pesar del levantamiento del gueto de Varsovia, las victorias aliadas en Midway, el Alamein y Stalingrado y el eventual desembarco en Normandía, la guerra estaba lejos de terminar. La guerra relámpago de Alemania había sumido a Europa en la oscuridad. El bombardeo estratégico de ciudades británicas, los campos de concentración nazis, el Holocausto y los cohetes V-1 y V-2 fueron innovaciones nacidas de esa oscuridad. El ataque sorpresa de Japón a Pearl Harbor en diciembre de 1941, y su rápida expansión por Asia y el Pacífico llevaron a Estados Unidos a la guerra, y marcaron el sudeste asiático como el nuevo campo de batalla. La campaña del norte de África comenzó en junio de 1940 y arrasó los desiertos de Egipto, Libia y Túnez durante 3 años. Fue una campaña brutal y de desgaste, que enfrentó el poder del Imperio Británico y las antiguas colonias contra los veteranos del Afrika Korps de Rommel y las tropas de Mussolini. El punto de inflexión en el conflicto, la derrota de Alemania y el principio del fin de Japón llegó en 1944 con el desembarco del Día D en Francia. Las batallas de Iwo Jima y Okinawa fueron algunas de las más intensas, costosas y cruciales en el teatro del Pacífico. El combate cuerpo a cuerpo, los ataques kamikazes y el sufrimiento de los civiles revelaron el alto costo humano de la guerra. La última apuesta de la Alemania nazi, la batalla de las Ardenas, se lanzó en un intento por detener a los aliados en el frente occidental. Pero el coraje y la resistencia de las fuerzas aliadas finalmente arrebataron la victoria de las fauces de la derrota. Este triunvirato formado por Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética, aunque necesariamente era un matrimonio, estaba unido por un objetivo común, la destrucción de las potencias del eje, y la creación de un orden mundial que evitaría tal catástrofe. De volver a ocurrir, en el Pacífico, la guerra de cruceros y submarinos estadounidenses casi aisló a Japón de sus recursos. El bombardeo de Tokio y el lanzamiento de bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki provocaron la rendición incondicional de Japón, y el fin del conflicto más destructivo de la historia de la humanidad. En todos los teatros de la guerra se podían ver innumerables actos de valentía, sacrificio y resistencia. Estos humanos comunes y corrientes, liderados por líderes extraordinarios, soportaron la mayor carga en su lucha contra el fascismo, asegurando la supervivencia y la libertad de sus naciones, y los valores y principios que nos hacen humanos. De las cenizas de la guerra surgió un mundo nuevo. La Sociedad de Naciones fue reemplazada por las Naciones Unidas, y un espíritu de cooperación, diálogo y establecimiento de la paz reemplazó el antiguo orden de rivalidades y desconfianza imperiales. La escala sin precedentes de muerte y destrucción provocó una determinación renovada entre los líderes del mundo para evitar que una tragedia global así volviera a ocurrir. Las sociedades humanas fueron llevadas al límite y más allá, poniendo a prueba el temple de la humanidad, la profundidad de la compasión y las posibilidades del coraje. La Segunda Guerra Mundial, su memoria y su legado son un recordatorio doloroso, aunque profundo, de la capacidad humana para crear horrores indescriptibles, al mismo tiempo que se levanta y lucha por un mundo mejor. Las innumerables batallas, las ciudades arruinadas y el pueblo que sufre son testigos del alto costo humano del conflicto. Pero también muestran la resiliencia del espíritu humano y la determinación de las naciones, un recordatorio de la victoria final de la esperanza, y el coraje contra la desesperación y el miedo. La Segunda Guerra Mundial fue más que un simple conflicto de naciones, fue una lucha global entre la tiranía y la libertad, la agresión y la autodefensa, la opresión y los derechos humanos, fue una guerra por el futuro de la humanidad. Después de la Segunda Guerra Mundial, las tensas economías de las naciones que se enfrentaban a graves deudas de guerra, y la urgente necesidad de reconstruir la infraestructura devastada provocaron una importante agitación social y política. Los juicios de Nuremberg y los juicios de Tokio responsabilizaron a los criminales de guerra por sus acciones, un hito importante en la historia del derecho y la justicia internacionales. En el este, el fin de la Segunda Guerra Mundial resultó en la división de Corea y el surgimiento de dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, preparando el escenario para la Guerra Fría. La Declaración Universal de Derechos Humanos fue adoptada en 1948, una respuesta directa a las atrocidades presenciadas durante la guerra. Estableció el estándar global para los derechos y libertades fundamentales de todas las personas. Las alianzas estratégicas, como la OTAN y el Pacto de Varsovia, surgieron como una medida preventiva contra cualquier posible amenaza, marcando el comienzo de la era de la Guerra Fría. La descolonización se aceleró significativamente con la guerra.
Los movimientos nacionalistas en varias colonias ganaron terreno, exigiendo la independencia y el derecho a la autodeterminación de sus gobernantes europeos. El milagro económico de posguerra de Japón, y la edad de oro de las economías occidentales siguieron a décadas de dificultades y agitación, mostrando la resiliencia de las sociedades para reconstruirse después de la guerra. El establecimiento de Israel en 1948 marcó otro impacto significativo de la guerra, creando una patria para el pueblo judío después de los horrores del Holocausto. La Guerra Fría, las guerras por poderes, la carrera armamentista nuclear y la amenaza de una destrucción mutua asegurada fueron sombríos recordatorios de las consecuencias de una agresión desenfrenada, y la urgente necesidad de diplomacia y cooperación. Las naciones poscoloniales se enfrentaron a los desafíos de la construcción nacional, a menudo complicados por divisiones étnicas, lingüísticas y religiosas. Los principios de democracia, derechos humanos y desarrollo económico siguieron siendo aspiraciones constantes en medio del tumulto. Los avances tecnológicos, irónicamente impulsados por la necesidad de la guerra, condujeron a avances significativos en medicina, tecnología de la información y exploración espacial durante la era de la posguerra. Las cicatrices de la Segunda Guerra Mundial todavía son visibles en muchas partes del mundo. Dentro de la Unión Europea, la memoria colectiva de la guerra juega un papel importante en la configuración de políticas y el fomento de la unidad entre los Estados miembros. Los monumentos de guerra en casi todos los pueblos y ciudades del mundo dan testimonio del sacrificio de quienes lucharon y perecieron en la lucha por escapar de los peligros de la guerra, y marcan el comienzo de una era de paz y prosperidad. El legado de la Segunda Guerra Mundial se sigue sintiendo hoy. Los principios de tolerancia, paz y cooperación internacional siguen siendo vitales para salvaguardar al mundo contra el regreso de un conflicto tan catastrófico.